nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Acompáñeme por favor a las Escrituras. Acompáñeme al libro de Mateo, al Evangelio según Mateo capítulo 8. Quiero llevarlo ahí a una historia que creo yo que el Señor va a permitir una enseñanza a nuestra vida. Mateo capítulo 8, voy a leer a partir del versículo 1 al versículo 4. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, verso 1, dice así la escritura. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Esta historia, hermano, de la sanidad de un leproso o del leproso, creo yo que nos puede ayudar y servir esta noche a entender algunos aspectos de nuestra salvación, de los milagros que Dios hace y del propósito por el cual Dios nos rescató o nos sanó de algo en nuestra vida. Dios tiene un propósito en todo eso. Y entonces es interesante que esta historia arranca habiendo finalizado el Señor un mensaje, pero grandísimo, de mucha enseñanza en el monte de las bienaventuranzas. Desciende de ese monte y descendiendo iba cuando apareció este hombre leproso. Pero usted y yo necesitamos entender que la lepra en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, en el Antiguo Testamento la lepra era símbolo o figura del pecado. Porque resulta que la lepra era una de las enfermedades más trágicas que podía tener una persona. La lepra era prácticamente una sentencia de muerte para una persona que tenía la lepra. No había cura, no había manera de detenerla y era tan, diríamos, era tan cruel la enfermedad que para muchos la relacionaban, hermano, hasta con una maldición en la vida de alguien. Tal es así que la persona que tenía lepra prácticamente estaba totalmente alejada de la sociedad, de la comunión con las personas, hasta inclusive no se le permitía entrar al templo de las sinagogas. En aquel entonces no se le permitía. Parece que se le asignaba un lugar afuera para que oyera un poco lo que se predicaba en la sinagoga, pero no se le permitía entrar. ¿Por qué? Porque era tan difícil esa enfermedad, tan dura, tan hermano, prácticamente la persona que tenía esa enfermedad estaba totalmente desahuciada en cuanto a la salud. Ahora, resulta que, hermano, ese tipo de enfermedad es exactamente la figura adecuada para lo que es realmente el pecado en la vida del ser humano. El pecado en la vida de un hombre o de una mujer
es la sentencia de muerte, hermano, definitiva para una persona. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene cura físicamente, humanamente no tiene cura. La única manera de salir vivo del pecado es que Cristo Jesús haga un milagro en nuestras vidas. Esa es la única manera. Recuerde que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, cualquier persona en cualquier lugar del mundo que haya pecado contra Dios está sentenciada a muerte, a la muerte espiritual. Pero resulta que esa enfermedad, aunque es una figura perfecta del pecado, también sirve, hermano, como ejemplo a la capacidad y el poder que Dios tiene para poder sanar cualquier enfermedad, aún las enfermedades espirituales del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Este personaje, este hombre, la Biblia dice que se acerca a Jesús, se acercó a Jesús, pero usted recuerda que no podían acercarse a las personas. Inclusive estaba escrito en la ley que cuando alguien tenía lepra y veía venir a otra persona, tenía que gritar él mismo: leproso soy. ¿Por qué? Porque le era prohibido acercarse a las demás personas. Les era prohibido. La ley lo exigía así. Entonces es interesante que de alguna manera el leproso supo que el Cristo que estaba ahí era el único que podía hacer algo en su vida. Porque si usted nota, si me acompaña en el capítulo 8, en el versículo 2, se acerca el leproso al Señor Jesucristo y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Dice, acompáñame ahí al versículo 2 del capítulo 8, Mateo 8, verso 2. Y dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, note por favor esto. No le dice: Señor, si puedes limpiarme, porque da por hecho de que Dios es poderoso para poder hacer un milagro en su vida. Pero ¿cómo supo eso? No está preguntando ni cuestionando si el poder de Dios es suficiente para hacer un milagro, sino que lo que está preguntando es: Señor, ¿tienes la voluntad para sanarme? ¿Quieres tú sanarme? Porque de poder sanarlo podía. Pero una cosa es que Dios pueda y otra cosa es que Dios quiera. Aleluya. Son dos cosas diferentes. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido algo al Señor diciéndole: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo? Sí, pero no siempre lo hace a nuestra vida. ¿Por qué no lo hace? Porque una cosa es que Dios pueda y otra cosa es que Dios quiera. Y cuando Dios quiere hacerlo, es porque está dentro del propósito y dentro de la voluntad del Dios de los cielos. Está dentro de la soberanía de Dios. Por eso es interesante que cuando el Señor bajó al estanque de Betesda, donde habían cantidad de enfermos en el estanque, dice la Biblia que se acercó a uno que estaba paralítico y tenía 38 años de estar enfermo. Y acercándose a él le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quién no le iba a responder que sí? Pero solo fue a uno. Y toda la multitud del estanque de Betesda, que esperaba que las aguas se movieran, porque la Biblia dice que de vez en cuando
un ángel descendía y movía las aguas del estanque, y el primero que se lanzaba al estanque podía ser sano. Pero resulta que habiendo cantidad de enfermos en ese lugar, el Señor sanó uno. Aleluya. Y eso demuestra muchos aspectos. Número uno, demuestra que las cosas o los milagros suceden porque Dios es soberano. Él decide, Él es el que demuestra o tiene la voluntad de hacer un milagro y nadie más puede hacerlo. Pero también demuestra que el propósito principal del Señor de sanar es salvar el alma de una persona. Dios no está tan interesado, aunque el ser humano sí. Los seres humanos estamos interesados en que el Señor haga un milagro y nos sane de inmediato, pero Dios no está tan interesado en eso. Aleluya. El interés fundamental de Dios está en sanar el alma primero. El interés fundamental de Dios está hacer en el milagro de salvación, que es mucho más importante que cualquier milagro de sanidad que Dios pueda hacer en la tierra. ¿Por qué? Porque indudablemente, hermano, que el propósito de Dios es sanar nuestra alma primero. El propósito fundamental de Dios es que usted y yo podamos estar con el Señor por la eternidad en el cielo, y para eso tiene que salvar nuestra alma primero. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces note, por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 7, en el verso 28 y 29. Parece ser que el leproso había entendido que no había nadie con la autoridad para poder hacer un milagro en su vida como Jesús. Y dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y dice así la escritura. Mateo 7, verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. Estamos hablando del mismo lugar, el monte de la bienaventuranza. Acaba de terminar el mensaje y dice: la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese, hermano, que es tremendo ver que aunque los escribas, los fariseos, habían sido llamados por Dios en el sentido que eran parte del pueblo de Dios, pues, y eran parte del oficio sacerdotal que el Señor había puesto. Sin embargo, no tenían la autoridad como Jesús la tiene para hacer un milagro en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, note por favor, cuando se tiene esa autoridad, cuando no es uno el que hace un milagro, es Dios el que hace un milagro. No es uno el que debe de, hermano, no es uno el que puede efectuar un milagro. No es uno el que puede provocar un milagro. El único que lo puede hacer es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Él es el único que puede hacer un milagro en nuestra vida. Entonces los fariseos, este leproso, como que se dio cuenta que había oído seguramente, recuerde que era judío, y había oído seguramente en la sinagoga, había oído a los escribas, a los fariseos predicar el mensaje, pero al igual que las demás personas, no habían visto en ellos, no habían visto la autoridad con que el Cristo de la gloria predicaba la palabra del Dios de los cielos. No habían visto la misma autoridad. Entonces seguramente eso provocó salir, hermano, al leproso de donde se encontraba, arriesgarse a caminar entre la sociedad judía
para encontrarse con el Cristo, para poder ir a oírlo o para poder pedirle que hiciera un milagro, y se estaba arriesgando a la muerte. Porque para los judíos un leproso era inmundo. Para los judíos un leproso era una persona bajo maldición. Y déjeme decirle algo un poquito delicado, pero usted y yo estábamos así. Aleluya. Usted y yo estábamos bajo maldición del pecado. Usted y yo estábamos inmundos porque estábamos sucios y estábamos contaminados, estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, el Señor permitió encontrar nuestra vida y poder rescatarnos para salvación y para testimonio de que Dios puede sanar la peor enfermedad existente en el mundo. No es el coronavirus, hermano. La peor enfermedad existente en el mundo se llama pecado. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero ese pecado tiene un sanador en el cielo que se llama Jesucristo. Cristo es el único que puede salvar, que puede sanar. Ahora, déjeme mostrarle que en el verso 2, la actitud del leproso es sumamente importante. Dice Mateo 8:2, voy a volver a leerlo. Dice: y vino un leproso y se postró ante él. La palabra se postró es inclinarse a tierra. Y como lo vamos a ver en los temas de los días jueves del tabernáculo de David, vamos a ver que el postrarse es, hermano, una señal de rendición y una señal de humillación delante del Señor. Y fíjese que esa actitud seguramente conmovió el corazón de Dios. Porque si hay algo que puede conmover el corazón de Dios, hermano, es rendir nuestra vida delante de Dios y humillarnos delante del Señor. Por eso la Biblia dice que el que se humilla, ¿será qué dice, hermano? Será exaltado. El que se humilla será exaltado. ¿Y quién lo exalta? Es Dios el que lo exalta. No es el ser humano el que exalta al que se humilla, sino Dios mismo se encarga de exaltarlo. Ahora, note entonces, quiero tomar esta parte porque el leproso probablemente supo del poder que Cristo tenía y tomó la actitud correcta ante la necesidad que él tenía. ¿Cuál es la actitud correcta ante cualquier necesidad que usted y yo tengamos? Humillémonos y rindámonos delante de la presencia del Señor. Si hay algo que Dios aborrece, es el orgullo, la altivez, la exaltación propia, la exaltación humana. Es algo que a Dios no le agrada. Por eso usted ve en la Escritura que dice que al humilde Dios lo atiende, pero al altivo, dice la Biblia, Dios lo mira de lejos. En otras palabras, ni lo mira pues al altivo. Pero qué lamentable es, hermano, que el ser humano, cuando a veces está muy necesitado, puede tomar dos acciones totalmente diferentes. Muchas veces cuando está necesitado, en lugar de humillarse, hay gente que se pone más orgullosa todavía. Pero por el contrario, aquellos que entienden su necesidad y reconocen que no hay forma de poder salir adelante sin un milagro de Dios, entienden que la mejor actitud es humillarse y rendirse delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo tenemos una necesidad, hermano, mire, si pudiéramos bajar más de la tierra, pues más abajo deberíamos de tirarnos, ¿verdad? Más abajo, como diciéndole: Señor,
como el hijo pródigo, Señor, no soy digno ni siquiera. Eso es bajar, mira hermano. Eso es bajar no en lo físico, sino bajar en su ego. Dice, Señor, no soy digno de que me recibas en tu casa. Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, que era lo que estaba diciendo. Estoy bajando, Señor. Estoy bajando. Mi mejor nivel, Señor, ya no es ni siquiera como hijo. Mi mejor nivel es ser como uno de tus jornaleros. Si me lo permites, Señor, solo déjame entrar a tu casa como uno de tus jornaleros. Se bajó. Pero cuando salió de la casa del padre, no salió como jornalero. Salió como hijo campeón. Salió como yo puedo solo. Salió de la casa del padre diciendo, yo puedo vivir mi vida. Yo puedo hacer lo que se me antoja. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Solo dame mi herencia y vas a ver que yo puedo. Así salió. Salió con el ego elevado y oiga, y salió con dinero. Salió grave de la casa del padre. Pero cuando regresó, no regresó de la misma forma. Cuando regresó, no regresó con su orgullo exaltado, no regresó con su ego elevado. Regresó pidiendo que ni siquiera le dieran la posición de hijo. Con solo que me permitas entrar, Señor, y ser uno de tus jornaleros, yo estoy bien. Ah, hermano, el poder de la humildad y la rendición delante de Dios es grande. Si nosotros aprendemos a atender eso, hermano, sería grande. El leproso, volvamos al leproso. El leproso tocó el corazón de Dios. Tocó el corazón de Dios. No solo por la necesidad, porque recuerde usted que Dios, el Dios que usted y yo tenemos, es un Dios compasivo. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que puede ser movido a la compasión. Eso es lo que vio en la historia del buen samaritano. La Biblia dice que el samaritano fue movido a misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Así es el Dios que usted y yo tenemos, que puede ser movido a misericordia, que su corazón es tan compasivo que puede ver y dolerse de la necesidad que usted y yo tenemos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se duele. Entonces el leproso tocó el corazón de Dios por la necesidad que tenía, número uno, y número dos, por la rendición y por la humillación que hizo delante del Dios de los cielos. Hermanos, si usted y yo queremos que Dios responda nuestra oración, nuestra necesidad, bajémonos lo más que podamos. Bajemos hasta que topemos el suelo. Y entonces vamos a tocar el corazón de Dios. Dele un aplauso al Dios de los cielos, si se anima. Bueno, sigamos un poquito más. Veamos otro elemento aquí importante que entender. Vino el leproso, entonces se postró, se rindió y se humilló. Esa es la primera parte para encontrar un milagro del Señor. Pero número dos, dice Mateo capítulo 8 verso 3. Mateo 8:3. Jesús responde ante la necesidad. Y dice Mateo 8:3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire por favor esta parte.
estamos ya en la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Y en la reacción de Jesús, Jesús primero extiende su mano. Y lo primero que nos enseña con la extender la mano es que Dios siempre está dispuesto para auxiliarnos en medio de la necesidad. Dios siempre está dispuesto a extender su mano milagrosa, su mano poderosa para auxiliar nuestras vidas, hermano. Y eso nos enseña, hermano, que no hay nadie sobre la faz de la tierra que te pueda ayudar más que el Dios de los cielos. Mire, aquí en la tierra podemos encontrar gente buena, ¿cómo no? Gente que está dispuesta a auxiliarnos, pero hay un momento en la necesidad del ser humano que ya no hay nadie que te pueda ayudar, hermano. Que ya no hay nadie que te pueda auxiliar. Hay situaciones en la vida que a veces tenemos que enfrentar, en las que uno se vuelve, ¿cómo podríamos decir, hermano? Se vuelve inútil para poder ayudar a alguien. Ya no puede más. Hay gente con buenas intenciones que quiere ayudarnos. Hay gente con buenos deseos de querer ayudarnos, pero a veces el problema que tenemos o el problema que se nos ha sobrevenido es tan grande que aún las buenas intenciones se quedan cortas. ¿O cree usted que alguien podía ayudarle a este leproso aquí en la tierra? ¿Había alguien? Nadie, hermano. Nadie. Yo le aseguro que su familia tenía quizás una buena intención de poder ayudarle. Los primos, los hermanos, los tíos, los familiares más cercanos a veces tienen, hermano, el buen deseo de querer ayudarnos en alguna necesidad, pero nos damos cuenta que no tenemos la oportunidad de poder ayudar. Y entonces nos quedamos con una sola verdad: hay necesidades y problemas en las cuales solo el Dios del cielo puede ayudar tu vida. Solo Él puede hacerlo. Y cuán importante es que usted y yo nos acerquemos a Él de la manera correcta, sabiendo que Él tiene el poder para sanarnos, pero con la humildad suficiente para tocar el corazón de Dios. Aleluya. Y si no, le recuerdo aquella historia del fariseo en el templo orando y viendo al publicano que también oraba, pero el publicano ni siquiera levantaba sus ojos al cielo diciendo: soy un pecador, Señor. Se golpeaba el pecho, dice: soy un pecador. Pero el fariseo, dice la Biblia, oraba para sí mismo y decía: Señor, gracias, porque soy de los que ayunan, soy de los que diezman, soy de los que hacen esto, y gracias, Señor, por no ser como este pecadorazo que está aquí. ¿Usted cree que ese hombre iba a tocar el corazón alguna vez de Dios? No, hermano. La Biblia dice que el fariseo bajó, hermano, igual, pero el publicano bajó justificado por la mano poderosa de Dios. Quiere decir entonces, oiga esto que le voy a decir. Quiere decir entonces que se puede presentar una persona delante de Dios, pero con la actitud equivocada, con la actitud incorrecta. Hacer una oración a Dios que no llega, pero ni pasa del techo. Hacer una oración que a Dios en realidad le desagrade, porque no solamente está orando para sí mismo, sino que además estaba menospreciando a su hermano, el que estaba tirado en el piso.
Ay, si hay algo que al Señor le incomoda, hermano, es que menospreciemos a nuestros hermanos. Si hay algo que al Señor le incomoda, es que veamos de menos a nuestros hermanos. Por eso, en la ley del Señor, las dos leyes más importantes es el amor a Dios y el amor ¿a quién? Al prójimo. Pero note entonces, el Señor extendió su mano y le expresó el deseo de hacer un milagro, porque le dijo: quiero, sé limpio. Y me interesa esta parte, léala conmigo en Mateo capítulo 8, verso 3 una vez más. Jesús extendió la mano. ¿Cuántos creen que Dios puede extender su mano hoy sobre nuestra vida? Yo creo que Dios puede extender su mano hoy, pero hay que llegar con la actitud correcta delante del Señor. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y esta parte me interesa. Dice: y al instante su lepra desapareció. El poder de Dios es tan grande y tan maravilloso que a Dios no necesita tanto tiempo para hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro en cuestión de segundos, si usted y yo lo creemos al Señor. Al instante la lepra desapareció. Por eso, no sé si a usted le han preguntado alguna vez: ¿por qué es que dicen que tú ya eres perdonado? ¿Quién te asegura que ya fuiste perdonado? La Biblia. La Biblia me dice que la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar todos mis pecados. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces note, por favor, ¿cuántos creen que Dios puede hacer un milagro instantáneamente? Y de hecho, usted y yo somos un milagro caminando. Cuando pensamos en la lepra como el pecado en nuestra vida, ¿cuánto le tomó al Señor perdonar y limpiar nuestros pecados? ¿Cuánto le tomó? Lo que usted se tardó en arrepentirse delante de Dios, eso es lo que le tomó. En lo que usted se arrepintió delante de Dios y le dijo: Señor, yo creo. Me encanta, hermano, siempre la figura del ladrón de la cruz, clavado a la par del Señor, que ni siquiera expresó ahí en sus palabras, no expresó: Señor, perdona mis pecados, sino que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue suficiente. Fue suficiente para que el Señor entendiera y viera un corazón arrepentido dentro de él. Ni siquiera expresó, hermano, ni siquiera expresó: Señor, estoy arrepentido, perdona mis pecados. No lo expresó, pero su corazón, su mente estaban clamando al Señor, diciendo: Señor, yo estoy a punto de morir y yo ya entendí que tú no eres como nosotros los ladrones. Tú eres un rey, tienes un reino, y cuando tú vengas, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Ah, qué maravilloso, hermano. Dele un aplauso al Señor. Qué maravilloso el rey que usted y yo tenemos, que no solamente es poderoso para sanar y para hacer un milagro, sino que además está seguro de lo que él hace. Está seguro a quien salva, por ejemplo. Está seguro de quien está arrepentido. Al Señor no lo podemos engañar, pues, en otras palabras, ¿no?
El Señor da la salvación al que Él quiere y al que Él ve que está arrepentido en su corazón. Porque no vaya a creer que va a salvar a alguien que se le pasa en el camino. Uy, este se me fue. No se le va a nadie. No os engañéis, dice la Biblia. El Señor no puede ser burlado. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Que el milagro de salvación, el milagro de sanidad, el milagro que usted y yo necesitamos, lo puede hacer Él en un instante, si podemos creerlo. Amén, hermano. Veamos otro detalle, por favor. Déjeme mostrarle otro ejemplo de esto. Lucas capítulo 4, versículo 39. Hay otro ejemplo aquí de sanidad. Este está hablando de sanidad, pero es al instante que puede suceder el milagro que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Lucas capítulo 4, verso 39. Dice: e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante les servía. Note que dice que la fiebre la dejó. Eso quiere decir que la dejó en el momento, porque al instante ella se recuperó, se levantó y empezó a servir. Y entonces note, por favor, cuánto le puede tomar al Señor hacer un milagro por nosotros. Le puede tomar nada de tiempo, pero necesitamos nosotros llegar al Señor con la actitud correcta, con el corazón correcto, con el arrepentimiento correcto, con la petición correcta. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Déjeme mostrarle un último elemento, porque el tiempo me va avanzando. Vayamos hasta Mateo capítulo 8, verso 4. Cuando el Señor sanó al leproso, le dio el Señor 3 instrucciones, así rápidas. Mateo 8, 4 dice: entonces Jesús le dijo, aquí ya está sano el leproso, ya está, al instante quedó sanado. Y dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí hay 3 cosas importantes. Número 1, la instrucción de Jesús a él fue: no lo digas a nadie. Guarda silencio. Eso quiere decir entonces que es muy probable que cuando el Señor descendió del monte, ya iba solo, o por lo menos quizás con sus discípulos. No iba con la multitud de gente a la que le había predicado. Porque ¿qué caso tendría decirle no le digas a nadie y está viendo una multitud la sanidad? No tendría sentido, no tendría objeto. Él venía bajando del monte y entre las ciudades que quedaban ahí cercanas podría estar Capernaum, Galilea, era lo más cercano que estaba del monte de las bienaventuranzas. Entonces él iba descendiendo y entonces aparece el leproso. Entonces no va con la multitud y le dice, no le digas a nadie. ¿Por qué el Señor hacía eso? ¿Por qué el Señor hacía eso? Porque primero,
le dice: no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. El no decirle a nadie tenía que ver en parte tenía que ver con lo que lo estaba mandando a hacer al sacerdote. En la ley judaica, en la ley de Moisés, nadie que tenía lepra tenía que declararse sano por sí mismo. Tenía que ir donde el sacerdote, y el sacerdote era el único certificado, autorizado por Dios para declarar que un hombre había sido limpiado de su enfermedad. Él no podía agarrar camino para su casa, para donde sus amigos, para la ciudad y decir: ya me sanaron. Sí, pero ¿quién lo certificó? ¿Quién lo declaró así? Bueno, el Señor Jesucristo. Pero recuerde que Jesús vino y dice: y yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces lo manda donde el sacerdote, y el sacerdote tiene que inspeccionar. Había toda unas reglas y leyes de inspección en la vida de un hombre que había sanado de lepra, hasta que al final el sacerdote tenía que declararlo limpio. Ojo con lo que voy a decir. Cuando el Señor sanó nuestra vida de pecado, es interesante que muchas veces las personas no nos creen cuando nosotros decimos: me convertí al Señor, Dios ya me cambió, y la señora o la esposa le dice: saber si te cambió. Hay enfermedades espirituales, sobre todo el pecado, que no se puede ver si Dios te sanó por dentro, pero se puede ver lo que Dios hizo afuera en ti, por las obras y por la obediencia y por las actitudes que tú empiezas a tomar después del milagro de la salvación en tu vida. A eso se le llama testimonio de salvación, testimonio de nuestro arrepentimiento delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme decirle que el mejor mensaje de un creyente y el mejor mensaje de la iglesia no son las palabras, sino los hechos de una vida regenerada en Cristo Jesús. Por supuesto que podemos predicar, sí. Podemos, como iglesia, podemos llevar el mensaje a otras personas, sí. La Biblia nos dice que lo hagamos, pero el mejor mensaje es que nos mostremos a las personas en una vida restaurada y cambiada por el Dios de los cielos. Démosle un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Es interesante, hermano. Es interesante que el mejor mensaje no son las palabras. El mejor mensaje son los hechos de una vida restaurada y cambiada en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí que la gente, sobre todo los que nos conocieron o los que nos conocen, van a tener que decir como Tomás, va: hasta no ver, no creer. O no le ha pasado así a usted, que hay mucha gente que a veces no mucho le cree a uno. ¿Por qué? Porque necesita verse los frutos del cambio, los frutos de la restauración, los frutos del cambio de vida en alguien, para que uno diga: de veras este es diferente, de veras que lo cambió Dios a este, de veras que Dios hizo algo nuevo en esta persona. Ya no grita, aleluya, ya no es peleonero, ya no es mentiroso, aleluya. Frutos
evidencias de la transformación divina de Dios en nuestra vida. Entonces es importante esto, mire hermano, porque el leproso le dieron instrucciones: quédate callado, ve y muéstrate allá al sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote? Cristo. Él es nuestro sacerdote. Entonces, ¿a quién podemos mostrarnos? A las personas que nos conocieron antes o que nos conocen hoy como somos y que necesitamos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestro interior, restaurando nuestra vida. Un cambio de vida es el mejor mensaje de evangelización para las personas que no conocen a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vale, veamos pues un poquito más. Acompáñenme a Lucas, voy a ir terminando. Lucas capítulo 8, verso 38 y 39. Déjeme darle este ejemplo. Este ejemplo como que es un poquito más claro que la del leproso, porque no conocemos mucho la vida del leproso. Pero en el de Lucas aparece el gadareno. Y el gadareno tenía un historial en su pasado sumamente terrible. Lucas capítulo 8, verso 38 al 39 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quiero que tome en cuenta esta parte. ¿A dónde lo mandó el Señor? ¿Lo mandó a las ciudades para que predicara? Bueno, él empezó a predicar en las ciudades. Y dice la Biblia que predicó en Decápolis, que es 10 ciudades. Pero Jesús lo mandó a su casa. Ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Se ha dado cuenta que los más difíciles de convencer de la conversión son los de nuestra casa? Aleluya. Porque a los de afuera es más fácil convencerlos. Más si tenemos buena expresión, buena manera de presentar el mensaje, conocemos la palabra y pues como no nos conocen en casa, aleluya. Como no nos conocen en la casa, no conocían al general Naamán fuera de la casa, pero cuando se quitaba la ropa estaba leproso. Ahora note por favor, ¿qué habrá pasado con este gadareno ahora salvo, ahora libre, ahora cuerdo? Porque el gadareno vivía desnudo porque se quitaba la ropa. Vivía en los sepulcros. Estaba endemoniado. Lo encadenaban y rompía las cadenas. Y se lanzaba al fuego. Era una cosa terrible el gadareno, hermano. Una cosa terrible. Pero el Señor lo liberta, lo sana y luego lo ven al gadareno, lo ven sentado a los pies de Jesús, cuerdo en su juicio cabal y oyendo palabra del Señor ahí. Ahora, se quiere ir con Jesús, pero Jesús vuelve a ver atrás cuando iba a subir a la barca y le dice: te quedas, gadareno. Ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios. Yo quiero que usted se imagine, porque es permitido el poder imaginarnos.
¿Qué habrá pasado cuando el gadareno llegó a la casa, hermano? A su casa. ¿Qué habrá pasado cuando el gadareno llegó a la casa y tocó la puerta? ¿Habrá abierto la esposa? Y si abrió, ¿no la habrá cerrado de una sola vez, otra vez? No habrá dicho: ahí viene otra vez el loco, ahí viene otra vez el diablo, ahí viene otra vez este nos va a hacer pedazos la casa. Los hijos, a saber si escondidos estaban ya metidos bajo la cama. Hoy sí nos va a matar. Hermano, ¿qué habrían visto en él la familia? Todo descontrolado, todo endemoniado, todo hecho pedazos. ¿Cómo lo habrían visto antes? Y ahora está tocando la puerta, diciéndole desde el otro lado de la puerta, déjeme pensar, diciéndole: mi amor, a la esposa. Ay, por Dios, hermano, ¿qué iba a andar abriendo? Pero los hechos del cambio eran evidentes en su vida. Los cambios de transformación no necesitaban una palabra. Los cambios de transformación en su vida eran el mejor mensaje que él tenía para su casa y para los de toda la ciudad. Mi hermano querido, los cambios de Dios en tu vida deben de ser el mejor mensaje para tu familia, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo, para tu colonia. Los cambios de vida deben de ser el mejor mensaje de conversión a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Con razón a veces no se convierten cuando nosotros les hablamos. Aleluya. Con razón no quieren venir. La familia a veces no quiere venir. Pues no, dice, no, para ser como vos mejor no, dice. Cambio de vida es lo que Dios quiere ver en nosotros. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie al Señor, delante del Señor, y note cuántas cosas nos puede enseñar esta historia. Nos enseña que no importa cuán mortal sea la enfermedad o el pecado en la vida de un hombre, Dios puede sanar y liberar. Nos enseña a acercarnos con la actitud correcta delante de Dios. Y Él puede ser movido a misericordia para hacer un milagro en nuestra vida. Pero nos enseña que nuestro mejor mensaje debe de ser los cambios, los frutos de cambio que Dios ha hecho en nosotros. Cerremos nuestros ojos un momento. Aleluya. Padre, gracias te damos. Gracias te damos esta noche, Señor. Gracias porque nosotros éramos como el leproso, con una enfermedad incurable llamada pecado. Y por tu misericordia extendiste tu mano para sanar y salvar nuestra vida. Pero quizás esta noche seguimos viviendo necesitados de ti. Quizás hoy libres del pecado, pero necesitados de alguna situación. Queremos correr a tus pies. Queremos
encontrarnos contigo como el leproso se encontró contigo en el camino. Y creemos que tú puedes hacer un milagro. Si usted está necesitado, hermano, esta noche y quiere venirse aquí adelante a poner delante de Dios su necesidad, véngase. Venga a decirle: Señor, solo tú puedes extender tu mano. Solo tú puedes hacer un milagro en mi vida. Solo tú puedes obrar. ¿Se animaría a decirle esta noche al Señor: si tú quieres, Señor? No le digas si tú puedes, porque Él puede. Debe de estar seguro de que Dios tiene el poder para hacer un milagro en su vida. Usted debe de estar seguro que Dios es poderoso para obrar, poderoso para actuar, poderoso para extender su mano sobre ti. Pero podemos preguntarle esta noche: Señor, si tú quieres, si está en tu voluntad, Señor, si está en tu corazón, Dios, hacer un milagro en mi vida. Aquí está mi necesidad. Aquí está mi lepra. Aquí está mi enfermedad. Aquí está mi familia. Aquí está mi situación legal. Yo no sé, hermano, cuál es la necesidad que tú tienes, pero se la podemos presentar delante de Dios esta noche. Y la Biblia dice que Jesús extendió su mano y le dijo: sí quiero. Y su enfermedad fue sanada. Acércate a Dios hoy. Acércate a Dios con el corazón humillado. Acércate a Dios con el corazón necesitado. Y Dios puede extender su mano sobre ti hoy. Aleluya. Oh, sí, Señor. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios. Y cree que Dios puede obrar. Cree que Dios puede obrar en tu vida. En el nombre de Jesús. Padre, nos unimos a orar por las diferentes necesidades, Señor, esta noche. Nos unimos, Señor, a orar por la salud de aquellos que han perdido, Señor, su salud. Por los que están enfermos. Oramos, Señor, por los que están enfermos, los que están quebrantados. Pon tu mano de sanidad, Señor. Extiende tu mano sobre las diferentes vidas que están pidiendo
sanidad por la vida de Elsie García, por la vida de Jennifer Hernández, por la vida del pastor Armando Cifuentes, por la vida de Hugo Hernández, por Esther Sánchez. Señor, derrama una unción de sanidad, un toque de tu mano poderosa es suficiente para sanar toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sana, mi Dios, toda enfermedad conforme tu voluntad. Reprende toda enfermedad, por más difícil y mortal que sea. Sea tu mano poderosa librando, Señor, de toda enfermedad. Oramos por salvación, por restauración de aquellos que aún no te conocen, Señor. Oramos por la vida de Eduardo Sánchez, por Isabela Santana. Oramos por Noah Sánchez, por Elías Alvarado. Oramos, Señor, por los hijos de Luz Guillén. Señor, alcánzalos con tu poder. Alcánzalos con tu amor. Alcánzalos con tu restauración. No hay milagro que tú no puedas hacer, Señor. Porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Y hoy creemos que hay poder, Señor, en tu palabra. Que hay poder en tu espíritu. Que hay poder en el Hijo de Dios. Oramos, Padre, por las familias que están necesitadas. Oramos por la familia Asensio, por la familia Romero, por la familia Celaya. Oramos por la familia González. Tú conoces la necesidad de sus vidas, Señor. Y creemos, Señor, que tú puedes obrar auxiliando cada familia de tu iglesia, Señor. Levántate, oh Dios, como poderoso gigante. Levántate, Señor, como poderoso guerrero. Y auxilia a tu pueblo, Señor. Señor amado, oramos por el caso legal de mi hermana Araceli Rodríguez. Señor, sé tú su abogado. Sé tú, Señor, quien interceda, quien intervenga en ese caso legal, Señor. Extiende tu mano poderosa. Extiende tu mano poderosa, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oramos también, Señor, por la vida de Edelma López, para que seas tú protegiendo su vida, guardando su vida y la vida de sus hijos, de su hija. Señor, guárdala. Protege con tu mano poderosa, Señor. No hay mejor lugar, no hay mejor protección que estar bajo tus alas, que estar bajo las alas del Altísimo. En el nombre de Jesús, Señor.
Levantamos esta noche cada petición. Levantamos esta noche cada oración, cada súplica, cada clamor. Lo levantamos delante de tu trono, Señor. Tú que conoces a profundidad la necesidad de tu pueblo. Señor, libra, auxilia. Auxilia a tu pueblo, Señor. Solo tú tienes poder para hacer un milagro. Y yo lo creo, Señor. Yo creo que tú puedes obrar. Yo creo que tú puedes hacer un milagro. Yo creo que tú puedes liberar, que tú puedes sanar. Señor, llena con tu presencia. Llena con tu presencia nuestras vidas, Señor. En medio de la necesidad, en medio de la aflicción, que tu presencia no nos falte. Que la llenura de tu espíritu no nos falte, Señor, sino que tu presencia nos fortalezca. Tu presencia, Señor, nos aliente a seguir clamando, a seguir buscando de ti, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Señor, bendice cada hogar esta noche. Bendice cada familia. Bendice en el nombre de Jesús los hogares de tu pueblo, Señor. Aleluya. Dile, Señor, lléname. Lléname con tu presencia. Aleluya. Bajo tu gracia y bajo tu sombra estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Se anima a darle gracias. Aunque usted y yo sigamos esperando nuestro milagro, Señor, dile gracias a Él. Dile, Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú respondes. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias porque en ti está nuestra esperanza. En ti está nuestra confianza, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En tu nombre dejamos toda carga y toda aflicción, la dejamos a tus pies, Señor. Todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale tu mejor aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén y amén.